Vamos entonces a ver el día de hoy los primeros 16 versículos. Empezamos con el versículo 1. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. La única manera de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiera escuchar la voz de Dios es como yendo detrás de la justicia, yendo por el camino de Dios, haciendo lo correcto. La persona que no hace lo bueno, la persona que no hace lo correcto, la persona que no busca a Dios, no va a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que va a escuchar? Esa persona va a escuchar dos cosas, alguna de dos o las dos. Va a escuchar los deseos de su carne o va a escuchar la voz del enemigo de Dios o de alguno de sus chalanes, canchanchanes. Y aquí el Señor les lleva al pueblo de Israel a recordar de dónde fueron sacados. Y Dios se remonta hasta Abraham, se va muchos años atrás a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham? Lo encontramos en el libro de Génesis. ¿Quién era Abraham? Era un hombre anciano, con pocas fuerzas, un hombre que vivía en medio de un pueblo idólatra. Inclusive de acuerdo con algunos historiadores dicen que la familia de Abraham se dedicaba a vender ídolos. ¿Recordamos de dónde estaba Abraham? Abraham estaba en un pueblo idólatra. Sus padres eran idólatras. El pueblo de donde Dios sacó a Abraham era un pueblo idólatra. Y su esposa ya era anciana, era estéril, no tenían descendencia. En aquel tiempo y en aquella cultura, el heredero era el hijo mayor o bien el criado nacido en casa o esclavo nacido en casa. A él se le iba a quedar toda su herencia, entonces él, porque era un hombre ganadero, tenía dinero, y su dinero se iba a quedar con un esclavo. ¿Y qué es lo que hace Dios con Abraham? Dios lo bendijo. Y Dios bendijo no solo a él, sino también a su esposa. Y de ellos dos hizo una gran nación. Y no solo los bendijo a ellos, sino también a nosotros, a ti y a mí. Y tú y yo estamos aquí por medio de Abraham. Porque el Señor dijo, por medio de ti bendeciré a todas las naciones. Eso quiere decir a todo el mundo. Y yo te animo, mi amado hermano, hermana, que recuerdes de dónde te sacó Dios. ¿Dónde estaba tu vida? ¿Cómo vivías antes de conocer a Dios? ¿Quiénes eran tus padres, tus hermanos, tu gente, tu barrio, tu pueblo, tu banda, tu bandita, ¿no? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Quiénes eran tus antepasados, tus vecinos? Y ahora, por favor, observa cómo estás ahora, cómo vives ahora. Piensa si ha habido un cambio de vida. Piensa si ha habido un cambio en tu vida, en tu manera de pensar, de vivir, de ver las cosas, de ver el mundo. Piensa en los beneficios y las bendiciones que Dios te ha dado, y no me refiero necesariamente a cosas materiales, aunque a muchos de nosotros el Señor nos ha bendecido también materialmente. Eso es innegable. Dios nos ha bendecido a muchos, también en lo material, pero no es lo más importante. ¿Cómo está tu vida emocional, espiritual? Después de cómo está tu antes y después.
cómo está tu vida emocional, espiritual, también física. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu ánimo? Debería estar mejor, debería. ¿Por qué? Porque Dios te sacó de ahí. Y la idea es que te acuerdes dónde estabas y no deberías estar ahí. Tú ya fuiste, bueno, en un momentito vamos a hablar de eso. Versículo 3, por favor. Sin duda, el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y busca de los ánimos. Y ahora el Señor promete a su pueblo que consuelo. ¿Por qué? Por las dificultades que están sucediendo en ese momento, en el tiempo de Isaías. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por varias dificultades, por varios problemas. Y ya que el Señor nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, el día de hoy yo sé, porque sé, que algunos de ustedes, muchos de ustedes están o estamos pasando tal vez por alguna dificultad. O tal vez en este momento no tenemos dificultad, pero vamos a tener alguna dificultad. Tal vez hoy no, pero en nuestra vida siempre hay dificultades. Bueno, no me refiero a que cada día o que todos los días, pero hay temporadas de dificultades. Pero mi amado, es importante que dejes de pensar en ese momento o en este momento. Es importante que dejes de pensar en esta vida y que pongas tu mirada en el futuro en unos años, pero sobre todo en el futuro en el reino de Dios. A veces estamos tan clavados, tan enfocados en el hoy y en el momento que no disfrutamos ni siquiera este momento. Estamos demasiado afligidos y preocupados porque solamente estamos pensando en el hoy. Tenemos una vista agachada. Somos de pronto muy agachones. Y no levantamos la mirada al cielo. Y no levantamos la mirada a Dios. No vemos a Dios. No vemos el reino. No vemos la vida del futuro. Muchos de nosotros, yo quisiera decir que todos, tristemente no es así. Muchos de nosotros desde ahora estamos recibiendo una probadita pequeña de lo que es el cielo. Y muchos de nosotros llevamos vidas de gozo, de alegría, de regocijo, de acciones de gracia, de música. Yo sé que para otros les es difícil empezar a hacerlo, pero yo te invito, puedes empezar a vivir el reino de Dios, puedes y debes empezar a vivir el reino de Dios aquí en esta tierra. Empieza a disfrutar las bendiciones de Dios, pero también ten esperanza, ten fe, porque lo que viene es muchísimo mejor que lo que tienes hoy. Nuevamente dije, estamos recibiendo unas probaditas nada más. Y yo sé que he dado este ejemplo en muchas ocasiones, pero de nuevo, finalmente no pasa nada. Es como cuando te vas a la tienda comercial y te dan una probadita, a lo mejor de un yogur, y dices, ¡ay, qué sabroso! Y dices, no, hombre, si así está todo el bote, pues qué rico, ¿no? El Señor te da probaditas de cielo, pero no es todo el cielo, nada más es una probada. Entonces, anímate y empieza a pensar y di, así como en el comercial, ya me vi, ¿no? Es importante que te veas ahí y que eso te dé un ánimo, un aliento y un gozo hoy. El solo pensar en eso te tiene que llenar de gozo hoy. Y les tengo una noticia que tal vez para muchos que son apáticos no les va a gustar,
En el cielo va a haber un pachangón. Yo sé que algunos ponen cara de no. Sí, así es. Porque ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es cara de limón apachurrado. El reino de Dios no es tristeza. El reino de Dios no es sufrir ni es chillar. Eso no es el reino de Dios. Ni tampoco aquí tiene que ser el reino de Dios. El reino de Dios desde aquí tiene que ser alegría, acciones de gracia, músicas, baile, cotorreo y pachanga. Eso es el reino de Dios. Y eso tiene que empezar aquí. Y eso se aprende. Y yo sé que muchos de ustedes lo aprenden y les gusta el cotorreo. Y créanme que la pachanga no es mala. Y a veces se habla mucho mal, no, es que yo estaba en la fiesta. No toda la fiesta es mala, todo depende de cómo lleves la fiesta. Puedes llevar la fiesta muy bonito y muy padre. Tú dirás, no, pues a ti porque eres muy cotorro y te gusta el bailongo y te gusta la salsita y todas esas cosas. Mira, créeme que es un gozo disfrutar la vida. Es bueno, es bonito, es agradable y es la meta de Dios. No vayas en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué sufres a veces? Porque sin darte cuenta estás yendo en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor nunca lo habías pensado. Estar amargado y triste es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que tengas vida y que tengas vida abundante. Y la vida abundante es eso. Es gozo y paz. Es gozo y paz. Y eso inclusive lo dice la Escritura, que el reino de los... Bueno, es más, ya te lo dije, ya te soplé. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia respecto de lo que es el reino de los cielos en la tierra? ¿Sabes que la Biblia habla del reino de los cielos en la tierra? ¿Sabías eso? ¿No? Te lo dejo de tarea, búscalo. Nada más te voy a decir qué dice. Ahí lo buscas. Y te la voy a poner fácil, está en una de las cartas de Pablo. Dice, porque el reino de los cielos es gozo y paz en este mundo. Eso es el reino de los cielos aquí, hoy. En la tierra se puede disfrutar y se debe disfrutar del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es gozo. Gozo. Por eso te dije que los de cara de limón aplastado no les iba a gustar eso, pero eso es el reino de los cielos. Continuamos, versículos 4 y 5. Préstame atención, pueblo mío, oye, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza, y mi justicia será la luz de las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino. Mi brazo juzgará a las naciones, las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Dios les llama, mira qué hermoso dice el Señor, pueblo mío, nación mía. Dios en aquel momento no se había olvidado de Israel ni de los judíos, hoy tampoco. Ni lo ha hecho, ni lo hará. Y como yo te he dicho en otras ocasiones, cuidadito. No me acordé. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito con hablar mal de los israelitas. Cuidadito con hablar mal de los judíos. Son el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, en el cual tú y yo hemos sido injertados. Somos un injerto de ese tronco, de ese árbol, de Israel, de los judíos. Nunca hables mal de un judío. Son pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Y aquí tenemos, aunque a simple vista no lo parezca, una profecía respecto del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y no solo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Nosotros creemos, es parte de nuestra enseñanza, o sea, doctrina, es lo mismo. La palabra doctrina y la palabra enseñanza son sinónimos, quiere decir, significan lo mismo. Nosotros creemos y enseñamos en esta iglesia que Dios es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Yo sé que algunos niegan al Espíritu Santo y nos dicen trinitarios y nos dicen una bola de cosas raras. Cuidado, porque dice la Escritura que todo pecado es perdonado menos blasfemar en contra del Espíritu Santo. Entonces, a todo aquel que niega que el Espíritu Santo es Dios, es un blasfemo. Cuidado. Por eso, no, qué bueno que tú estás aquí, nunca blasfemes. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Dios es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, regresando aquí lo que acabamos de leer, bueno, lo que nuestro hermano nos leyó y tenemos ahí, el Hijo de Dios es Dios y de Dios mismo, es decir, de Dios Hijo, saldrá enseñanza, saldrá justicia y Jesús es la luz de las naciones. También Jesucristo es quien viene a juzgar y juzgará, y es más, ya ha juzgado. Ya ha juzgado y sigue juzgando a las naciones. Él es juez, Él es un juez justo. Y nosotros tenemos que cada vez más avanzar en la justicia. Y nosotros vemos, según estos versículos, cómo el Evangelio se ha ido y se sigue difundiendo hasta lugares muy lejanos. Entonces, la salvación que aquí se anuncia a través del profeta Isaías no es solo para los judíos, sino para costas lejanas. Y esa salvación llegó hasta la costa de Veracruz y no se quedó ahí. Prosiguió y llegó hasta Chilangolandia y continúa hasta del otro lado, llegamos hasta Guadalajara, hasta todas las costas, todas las naciones, y entonces no solo las costas de Asia y Europa, las costas de América, de Austria y de todo el mundo son bendecidas. Y al día de hoy el Señor todavía diciendo, se compran pecadores, rateros, idólatras, prostitutas, vagos, adictos, y Él con su sangre los compró. No le salimos baratos, le salimos caros. Y nosotros confiamos en el Señor y ponemos en Él nuestra esperanza. Versículo 6. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. El recuerdo. Se compran, te digo. El Señor les recuerda a su pueblo, pero también a ti y a mí, que los habitantes de esta tierra, la tierra misma y las cosas que hay, se cansan, se desgastan, se mueren, pero Dios es eterno, la justicia de Dios es eterna, la salvación es eterna. Dios no promete una salvación que se pierde. Esa es otra doctrina, otra enseñanza de esta iglesia. Nosotros enseñamos que la salvación es eterna. Pues, a lo mejor saben, bueno, espero que sí, a lo mejor no. Algo que es eterno es algo que no tiene ni principio ni fin. Es algo que nunca se termina. Entonces nosotros creemos y enseñamos en esta iglesia que la salvación no se pierde, porque si la salvación se perdiera, no sería eterna. Sería salvación temporal. Y la salvación es eterna, ahí lo dice. Salvación eterna. Una salvación basada en la justicia de Dios, una justicia que nunca falla. La justicia de Dios nunca falla. Dios nos justifica a través de Cristo Jesús. Y qué hermoso saber que a través de la sangre de Cristo Jesús soy llamado justo.
Y tú a lo mejor te levantas, te ves en el espejo, o ves lo que hiciste el día de ayer o antier y dices, pues como que no me veo muy justo, me veo pues, cochinón, pecador. Pero esa es parte de las buenas noticias. Por supuesto, las buenas noticias en resumen son tres, pero hay muchas buenas noticias y Dios ha dado el Evangelio por años. A veces se piensa que el Evangelio es de Jesús para acá. No. Buenas noticias Dios ha dado a su pueblo por un montón de veces. Y a través de Isaías Dios da buenas noticias. Aquí encontramos una hermosísima buena noticia. Y aquí nuestra teología, lo que aprendemos de Dios y lo que enseñamos y conocemos respecto de Dios es hermoso. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a Jesús. Dios te ve a través de Jesucristo. Por eso es que cuando Dios te ve santo, te ve justo. Hermoso. Y entonces no es por mis méritos, no es por lo que yo haga. No hay nada que yo pueda hacer que me ayude a merecer el reino, que me ayude a merecer el cielo, que me ayude a no irme al infierno. Nada de lo que yo haga, ni de lo que yo haya hecho, por mí mismo me permite entrar al cielo, ni librarme del infierno. Porque el que justifica es Dios, y el que tiene todo el mérito es Dios. Efesios capítulo 2. Nada de lo que yo haga o pueda hacer me lleva a merecer, pero Dios me lo da, Dios me justifica, y esa salvación es eterna. Ahí está, en Isaías 51. Continuamos versículos 7 y 8. Escúchenme ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa, y el gusano los devorará como lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios, Israel, hace lo correcto? Pero también, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo hacemos lo correcto? Las personas te insultan, se burlan de ti, te dicen persignado, ¿no? Persignado lleva una G, a lo mejor no lo... La mayoría de gente ni siquiera lo pronuncia bien, ¿no? Bueno, ya me metí. Persignarse quiere decir hacer la señal de la cruz, hacer una señal 3 veces. Eso quiere decir persignarse. Signar viene de signo es signo de la cruz, y per es de 3 veces. Entonces, persignarse, muchos ni siquiera se persignan, no, ni siquiera los de la tradicional se persignan bien. La verdadera persignada son 3 veces, 1, 2 y 3. Eso es persignarse. Bueno, entonces, ya olvídate del comentario extra. ¿Qué es lo que te dicen? Persignado, bueno, ni siquiera lo pronuncian bien, ¿no? Dicen persinado, pero ni siquiera así se pronuncia. Bueno, son ignorantes, ¿no? Persinado, que debe decir persignado. Persignado, aleluyo, mocho, etc. ¿Y qué es lo que le dice Dios a su pueblo, a ti y a mí? No te desanimes, no te desalientes por lo que te digan. Tú haz lo correcto, tú haz lo correcto. Tú déjate llevar por la ley, déjate llevar por lo que has aprendido de mí a través de la lectura de la Biblia. Tú déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios que yo he puesto ahí en ti. Porque Dios, Espíritu Santo, te guía y te lleva a hacer lo bueno, lo correcto. Y nuevamente, mira, hermoso, nuevamente reitera el Señor. Si has puesto atención en lo que vamos leyendo en este pequeño, bueno, todavía no lo acabamos los 6, el Señor reitera, es decir, repite y repite y repite para que te quede claro. Eso es bien importante.
Muchos de los que enseñamos algunas ocasiones una y otra vez lo mismo. Y nunca falta el que sale con su vacilón. Eso ya lo oí, eso ya me lo enseñaron. ¿Para qué me lo repiten? Aún el mismo Pablo lo dice. Yo repito las cosas una y otra vez y eso les es necesario. Pero nunca falta el que siente que ya se la sabe y dice, pues eso ya me lo enseñaron. Cuidado, cuidado, orgullo. Orgullo. El Señor lo repite una y otra vez porque es necesario que nos quede claro. O sea, si no lo has tenido claro, te lo digo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El Señor es claro. Y repite una y otra y otra y otra vez. Aunque ya te lo sepas, para que no se te olvide, para que lo refuerces, para que lo reafirmes. Y otra vez les dice, oye, pero ¿qué no lo acabamos de leer? ¿Para qué lo dice otra vez? Es necesario. Es necesario. A lo mejor no lo necesitas ahorita, pero tal vez lo vas a necesitar en una semana, en un mes, en un año. Nuevamente el Señor dice, mi justicia permanece para siempre y mi salvación por todas las generaciones. ¿Otra vez? Mira qué es lo que dice la Escritura en Romanos 1, 16 y 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y eso que enseña Pablo, pues Pablo, al leer y conocer la Escritura, ¿Pablo qué enseña? Más de la mitad de lo que escribe Pablo es el Antiguo Testamento. Ensamblado, acomodado y con algunos comentarios breves extras. Casi todo lo que enseña Pablo es el Antiguo Testamento. Y muchas veces cuando leemos tal cosa decimos, ah, sí, Pablo. No, Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Ok, la salvación por la fe no es un invento de Pablo, eso lo dijo Dios a través de Habacuc. ¿Sí? No es nuevo, no es del Nuevo Testamento, no es teología del Nuevo Testamento. La misericordia de Dios se muestra desde Génesis. La salvación por medio de la gracia y por fe está desde Génesis hasta Apocalipsis. Salvación por fe. Salvación por fe. Pero en fin, ¿por qué comentar Romanos 1 de 16 al 17? Porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, y amado hermano, tú y yo tampoco nos avergoncemos del Evangelio, porque es salvación no solamente para los judíos, sino también para los no judíos, para ti, para mí, para nuestros vecinos, familiares, amigos. También Pablo en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 y 23, nos dice lo siguiente. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gloria, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién lo dijo? Un premio para el que me diga. David. Está en los Salmos. Se pega su premio. David, eso está en los Salmos. La justicia por la fe, Habacuc. Todos han pecado, David. ¿Sale? Pero en fin, aquí cuál es el punto y por qué venir a Romanos capítulo 3. Porque esto que el Señor manifestó o dio a conocer y de lo cual dan testimonio los profetas, es lo que acabamos de leer en Isaías, que el Señor mismo hablará
al pueblo y el Señor mismo, Dios mismo, traerá este mensaje de salvación. Por eso es que aquí Pablo dice, esta justicia de Dios, la justicia eterna, la salvación, llega por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Dios Hijo, en Jesucristo, para todos los que creen. Esto que dice Isaías se vuelve una realidad en la persona de Jesucristo. Continuamos y regresamos a Isaías 51. Despierta, brazo del Señor, despierta y vístese de fuerza, despierta, como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese hermoso marido? ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo? El que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaban los revestidos. Aquí Dios se refiere a Él mismo, otra vez a Jesucristo. Y yo creo que también en un pequeño sentido se refiere a nosotros, de que también nos levantemos con fuerza, ya que muchas veces nos desalentamos, nos desanimamos y nos acobardamos ante las dificultades de la vida, ante la lucha diaria que tenemos contra el pecado, contra los deseos de la carne, contra los ejércitos de maldad, contra los ángeles malos. El Señor le dice, habla de sí mismo, le dice a Isaías que dé a conocer esto a su pueblo, pero el Señor habla de sí mismo. Despiértate, brazo del Señor, despiértate y vístete de fuerza. El Señor en más de una ocasión le dice a su pueblo, recuerdo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y posteriormente a través de Pablo nos dice, porque nosotros tenemos una lucha, y esa lucha no es contra carne ni sangre, a veces es también contra carne, sino contra ejércitos de maldad. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Nos acobardamos. Despiértate, despiértate. ¿Y a quién tenemos que despertar? Al Espíritu Santo de Dios que está ahí en nosotros. Cristiano, hermano, no seas cobarde. Despiértate. Ahí está, el Espíritu de Dios está ahí. Levántate. No lo apagues. Déjalo que despierte. Y Dios nos recuerda, le recuerda al pueblo de Israel y a nosotros también, lo grande y poderoso que Él es y cómo Dios ha vencido a los ídolos. En este caso, de acuerdo a varios estudiosos de la Escritura, Rahab representa a Egipto. Rahab es una representación de Egipto. ¿Y qué es lo que hizo? Y bueno, ¿y por qué esto te tiene que hacer sentido? No es porque le digo yo y porque es de fuerza. Porque si tú continúas leyendo, cuando llegas al versículo 10, vas a ver que lo que te digo tiene lógica y tiene sentido. Recordemos que lo que le da sentido a una palabra es el contexto, interpretación correcta de la Biblia. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios que lo sacó de esclavitud. ¿De dónde lo sacó? De Egipto. Ok, entonces en este caso ese nombre Rahab es la nación de Egipto. ¿Y qué es lo que hizo ahí? Hizo un camino para que pasaran los redimidos, ¿cierto? Y de la misma manera, Dios te sacó a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Y Dios ha hecho un camino. Ya antes, en este mismo libro de Isaías, nuestro hermano Alejandro nos comentó de eso y después yo lo volví a retomar. Que no solamente hay un camino, sino una calzada. Y ese camino es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el camino del cual habla aquí Isaías. Y ahora, no solamente ha hecho un camino, sino también ha abierto el velo, ¿recuerdan?
Eso lo encontramos en los evangelios y después en las cartas de Pablo. Dios ha abierto el velo, su propia carne. ¿Para qué? Hebreos. Para que podamos entrar confiadamente hasta la presencia misma de Dios. Y entonces, mira qué cosas tan hermosas y maravillosas. El Señor no solo nos abre un camino para salir del pecado, nos abre un camino para llegar hasta la presencia misma de Dios. Eso nos debe llenar de ánimo, de gozo. Nos debe. Un camino para que pasen los redimidos. Ya hemos dicho qué es la redención. Bueno, lo repasamos, ¿verdad? ¿Qué es la redención? Si una persona tiene una deuda con otro y no lo puede pagar, pero llega alguien y paga su deuda, a la persona que paga la deuda se le llama redentor. El pago de la deuda se le llama redención. Y la persona a la que se le pagó su deuda, es decir, el que antes era un deudor, ahora es un redimido. ¿Ok? Entonces nosotros somos redimidos, es decir, nos ha sacado de deudas a través de un pago que fue su propia carne. Entonces Jesucristo no solamente es el redentor, sino Él es la redención misma. Él pagó, ¿con qué? Con su propia vida. Para que tú y yo no muriéramos, para que tú y yo no nos fuéramos al infierno, Él pagó con su vida. Entonces, Él, desde las profundidades de ese mar de pecado, de ese mar de idolatría, desde ahí nos sacó, desde lo más profundo, para llevarnos hasta el cielo. El Señor abre un camino para que te veas desde lo más profundo de la porquería hasta lo más santo, hasta lo más bello, hasta lo más hermoso que es Dios, la presencia misma de Dios. Versículo 11. Ya casi llegamos a la mitad, qué bueno. Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sion los cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los temores. Dios promete a su pueblo que alegría y gozo. Otra vez alegría y gozo. ¿Sí? Otra vez. Para ti y para mí es esa misma promesa. Una promesa vigente. Y el Señor te anima y te dice, hey, no te me duermas, despierta. Deja a un lado dolores. Deja a un lado enfermedades. Deja a un lado quejas. Deja a un lado dificultades. Y dale paso a ¿qué? A la alegría, al gozo, al regocijo. ¿Te das cuenta cómo en una parte tan pequeña de la Escritura Dios otra vez le promete a su pueblo alegría, gozo? Qué promesa tan hermosa, ¿no? Sacarnos de un lugar de hambre, de miserias, de dolores, de molestias, para ser llevados a un lugar y que la corona es ¿qué? Gozo, una corona de gozo. Entonces, mira qué cosa tan hermosa y maravillosa. El Señor nuestro Dios no solamente da promesa de ser sacado del pecado, no solamente la promesa de no ser mandado al infierno, no solamente la promesa de no ser castigado, sino la promesa que tú debes hacer tuya, la debes hacer tuya, de llevar desde hoy, que es 21 de enero de 2018, si no lo has hecho antes, empieza a hacer hoy a las 11:23 de la mañana. Comienza a llevar una vida de alegría y de gozo, de sentirte libre, libre del pecado, libre de la condenación eterna, libre de tus dificultades, libre de tus traumas. Ya, bota eso, no te sirve para nada. Agárrate de Dios y agárrate de las promesas de Dios.
y piensa, mira qué cosa tan hermosa. Desde ahora tengo que llevar esa vida y cuando yo entre allá, el Señor me va a dar una corona. Y entonces cuando te dé esa corona, a lo mejor, yo espero que no entres así, pero si vas así, cuando ibas así, ¿ya ves? Una corona de gozo. Continuo, eterno. Versículos 12 y 13. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales, que no son más que la hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir. Pero, ¿dónde está esa furia? Estas hermosas y maravillosas promesas de Dios se van volviendo una realidad, o se deberían volver una realidad en nuestra vida hoy. Y mira, Dios no es uno de esos políticos que nada más con tal de que votes por ellos te prometen una casa, te prometen un coche, te prometen la tarjeta morada, la guinda y la plateada, te prometen un tinaco o una pantalla de LED, ¿no? Y que después, oye, ¿y la pantalla? Y de pronto vienes y dices, ¿y mis 50,000 pesos qué? No, Dios no es así. Dios es un Dios justo, verdadero y que cumple con sus promesas. Recordemos que una palabra para decir cumple con sus promesas es fiel. ¿Vale? Eso quiere decir la palabra fiel. Dios es el creador. Y Dios nos recuerda aquí en esta parte de la Escritura que Él es eterno, que Él es todopoderoso. Pero, ¿y tú? ¿A qué le temes? ¿A los ángeles caídos? ¿A qué le temes? ¿A los hombres? ¿A la renta? ¿A quedarte sin trabajo? ¿A una enfermedad? ¿A qué le temes? ¿A un divorcio? ¿A quedarte viuda o viudo? ¿A la suegra? ¿Al esposo? ¿A qué le temes? Y mira qué pregunta te hace el Señor en esta mañana. ¿Vivirás en un terror constante? ¿Vivirás siempre con miedo? ¿Tú crees que eso es una vida cristiana? ¿Estar con miedo? Ay, no salgas porque te van a dar un premio. Ay, no salgas porque te van a... ¿Vivirás así? ¿Llevarás una vida miserable? ¿De temor? ¿De terror? ¿De qué pasará mañana? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? El temor Dios te lo puso. Sabes que muchos de los sentimientos que tienes ahí, Dios es el culpable, si quisiéramos decirlo de alguna manera. Mejor dicho, Dios es el responsable. Suena mejor, ¿verdad? ¿Por qué tenemos temor? Dios lo puso ahí. ¿Por qué tenemos amor? Dios lo puso ahí. ¿Por qué muchas personas buscan no morirse? Dios lo puso ahí. Pero en este caso el temor Dios lo puso. El temor tiene un propósito: mantenerte con vida. Y otro más importante, que lo temas a Él. A Él. Pero las personas le tienen miedo a todo. Bueno, yo también a veces, ¿verdad? Menos a Dios. Deja de tenerle miedo a la suegra, a la esposa, al esposo, a la viudez, a la enfermedad. Déjale de temer a todas esas cosas. Teme a Dios, solamente a Dios, solo a Dios. Dios puso en tu mente el temor. ¿Para qué? Para que te alejes del peligro, para mantenerte con vida.
para que lo temas a Él. Para eso está el temor. Para eso. No para que te quedes paralizado ni temblando. Muchas personas cuando ven algún peligro, ¿qué es lo que hacen? Se paralizan, no se mueven, se quedan. Se ponen a chillar. No es lo que hay que hacer. Hay que recurrir a Dios. Si hay una situación de peligro, sales de ahí. Si hay una situación de peligro, clamas a Dios, pides a Dios, suplicas a Dios, buscas a Dios, temes a Dios, no a las cosas, no a las personas. Porque todo eso, ¿qué? Es pasajero, la promesa. Todo eso son cosas creadas. Hasta las enfermedades son cosas creadas. Pero Dios es eterno. Escritura de Romanos 10, del 8 al 11, mira qué es lo que dice la Escritura. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, y serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Deja de temer, confía en Dios, créele a Dios. Dios no defrauda a nadie jamás. Jamás. Eso dice la Escritura. Dios cumple sus promesas. Deja de temer. Deja de aterrorizarte. Solo teme a Dios. Solo teme a Dios. Y serás salvado. Ya casi acabamos, ¿verdad? Versículos 14 a 16. Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo ni les faltará el pan, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. El Señor nuestro Dios, ¿ya te das cuenta cuántas veces repite lo mismo? Otra vez dice, no vas a morir prisionero de tus dificultades, de tus angustias, de tus enfermedades y de toda la bola de vacilones de las cuales a veces te angustias. Ni tampoco te va a faltar el pan. Es que me voy a quedar viudo sin trabajo. No te va a faltar el pan. ¿Le crees a Dios o no? ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo dice ningún partido político. Es más, ni siquiera te lo digo yo. Lo dice Dios. ¿Qué es quién? Otra vez lo vuelve a decir, el Todopoderoso. ¿Le crees a Dios o no? A muchas personas les animamos y les decimos, mira, esto mismo. La Escritura dice que un día, y que sea, descansa. Un día de los 7, descansa. Un día de los 7, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que quieras. Un día, descansa. Un día, ese mismo, dedícaselo a Dios. Ese día tiene que ser para descansar y para dedicárselo a Dios. Ay, es que no tengo dinero. Pues no lo tendrás. Porque ese día que debiste dedicárselo a Dios, no se lo estás dedicando. Entonces, no vas a prosperar. No te va a ir bien, te va a ir cada vez peor. Ay, ese pastor es re malo, por eso no voy. Yo no lo digo, mira, para empezar yo ni siquiera escribí la Biblia ni la inventé. Yo nada más te platico lo que ahí dice. Yo solamente soy un expositor de la palabra de Dios. No la inventé, no es mía, no la escribí, no tengo la culpa. Yo nada más vengo y te platico lo que ahí dice. Eso lo dijo el Todopoderoso, Dios. Dios. Ese es mi nombre, dice el Señor. Y luego, qué cosa tan hermosa, dice, y te cubro con la sombra de mi mano.
Y termina diciendo, tú eres mi pueblo. Otra vez, tú eres mi pueblo. Tú eres mi pueblo. Primeros 16 versículos, ¿qué hemos aprendido? Mira, no voy a inventar el hilo negro, ahí mismo está. Lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar y solamente son fracciones de lo que está ahí escrito. El Señor dice, los que me buscan, escúchenme, ¿buscas a Dios? ¿Crees en Dios? ¿Estás procurando hacer la voluntad de Dios? Pues escucha las lecciones de hoy. Primero, recuerda de dónde Dios te sacó. ¿Quién eras? Siguiente, en el Señor vas a encontrar alegría, regocijo, acciones de gracias y pachangón. Eso es lo que hay en Dios. En Dios hay todo eso. ¿No lo has encontrado? Bueno, tal vez has buscado mal. Tal vez no has leído. Y como lo diría aquel personaje famoso, apúntale bien. Ahí está. Es más, si siquiera lo tienes que apuntar, ya está apuntado, está en tu Biblia, Isaías. De Jesucristo, de Dios Padre, de Dios Hijo, viene la enseñanza. Y la justicia de Dios es luz para las naciones. Posteriormente el Señor dice, todas esas cosas que te angustian, que te afligen, que te preocupan, ¿se van a qué? Esfumar, porque todas esas cosas son pasajeras, tu enfermedad es pasajera, tus angustiadores son pasajeros, los que hacen todo lo malo son pasajeros. Dios es eterno. La salvación de Dios es eterna, tenemos vida eterna, tenemos salvación eterna. La justicia de Dios nunca falla. Todos necesitan amor que nunca falla, ¿verdad? Su gracia y comprensión. Hasta lo cantaste hace un rato. Dios nunca falla. ¿Qué otra cosa vimos? Vas a vivir cada día en temor, cada día preocupado, cada día. Así es como estás viviendo. Así es como vives. No puedes dormir por tus dificultades. Deja de preocuparte, confía en Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? No te angusties por el día de mañana, ni siquiera te angusties hoy. Vengan todos aquellos cansados, preocupados, preocupones, afligidos, etcétera, a mí y yo les daré, completa la frase, descanso. ¿Por qué te cansas? Porque no descansas en Dios. Y finalmente, ¿y por qué vamos a creer? ¿Por qué vamos a creer todas estas cosas? Porque los dice Dios y Él es nuestro Señor. Y el Señor te dice a ti en esta mañana, toda vez de mañana, tú eres mi pueblo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Yo soy tu dueño, pero también soy tu padre y yo te amo. Te amo de una manera tal que no me importaron tus pecadotes, porque yo soy tu dueño. Y estuve dispuesto a dar la vida de Jesucristo por ti. Dios te ama. Tú eres su pueblo, tú eres su hija, tú eres su hijo. A lo mejor estás en el proceso de ser su hija o su hijo, tal vez. Pero Dios te dice, ven a ver. Yo quiero para ti todas estas cosas hermosas y maravillosas. Todas esas promesas son para ti. Cree. Vamos a ver. Amado Padre, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Te doy gracias por todas las cosas hermosas y maravillosas que nos enseñas a través de tu palabra, a través del profeta Isaías. Gracias te damos, Padre, por la vida de Isaías, pero también por todos aquellos que no les preocupó, no les importó dar su vida con tal de transmitir todos estos hermosos mensajes de ánimo, de gozo, de salvación. Gracias te damos
por la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos aquellos, de Timoteo, de todos aquellos que dieron su vida. Gracias te damos por todos los misioneros y pastores a través de la historia que nos han traído el mensaje de salvación. Señor Todopoderoso, ayúdanos a hacer nuestras todas estas hermosas promesas, y ayúdanos, Señor, a que tengamos más fe en ti. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu salvación eterna. Bendice a cada una de las personas que se encuentran aquí y ayúdanos para que esto que aprendimos el día de hoy lo tengamos grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos lleve a tener vidas de alegría, de regocijo, de acciones de gracias hacia ti y por ti, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Creador de todos los cielos y la tierra, Creador nuestro, Dios nuestro. Bendito sea.